Estéreo Miku FM transmite desde Guadalajara, Jalisco, México, con todo el anime de la red. Escucha lo mejor del anime, música K-pop, las mejores noticias del manga y del doblaje en tu estación Estéreo Miku 0.1 FM, una radiodifusora de Grupo Medios Mendoza. Prepárate a comenzar un viaje al mundo asiático en tu programa Dimensión Anime, un espacio dedicado a noticias, música, tus series favoritas y muchas cosas más. Comienza Dimensión Anime. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Dimensión Anime. Mi nombre es Irene Vargas y les doy la bienvenida en este programa donde les recuerdo estamos en vivo a través de Facebook por Estéreo Miku 0.1 FM en Facebook. Así que como cada semana los invito a que interactúen con nosotros a través del chat de Facebook para que manden sus saludos, mensajes, dudas, sugerencias, lo que quieran. Amigos, también los invito a que conozcan nuestras demás redes sociales, como lo son TikTok, Instagram, YouTube, nuestra página de X y nuestra página de noticias. Todas ellas las buscan y las encuentran con el nombre de Grupo Medios Mendoza. En especial, los invito a que nos sigan y se suscriban en nuestra página de YouTube, donde además de ver este episodio y todos los demás de Dimensión Anime y de Zona Anime Acción, van a poder encontrar el trabajo de mis compañeros en otra temática, ya sea deportes, paranormal, horóscopos, espectáculos, butaca interactiva, coberturas especiales, de todo. Ya saben que en Grupo Medios Mendoza tenemos mucho que compartir con todos ustedes. Y amigos, el día de hoy, bueno, ya dejamos descansar a los Simpson. Queremos quizá retomarlos ahora que ya se viene el mes del terror, el mes del Halloween, que ya saben que a mí me encanta. Pero ahora vamos a hablar de un personaje que hace algunos días cumplió un año más y que es muy importante para la cultura pop y pues ya para la cultura universal, diría yo. Este programa va a estar dedicado a Batman. Yo soy Batman. Y bueno, amigos, también quiero dar la bienvenida, ya saben, pilar importante, compañerajazo, Mau Mendoza. Hola, Mau. Hola, ¿qué tal, Irene? ¿Qué tal todos de Dimensión Anime? Y sí, hoy vamos a festejar, vamos a recordar el 85 aniversario de Batman. Si no me falla la memoria, el pasado 21, creo que es de septiembre, Batman cumple un aniversario más, el 85. De hecho, lo festejaron realizando una animación muy interesante, muy buena, como cada año. Pero 85 años del Caballero de la Noche, 85 años de ser Batman, sin duda alguna, uno de los mejores personajes de DC Comics, que ojo, no fue creado por DC Comics, ellos lo compraron. Pero bueno, ya platicaremos de esto y otras curiosidades, Irene. Así es, no, amigos, porque ya saben que aquí nosotros estamos muy interesados en compartir con ustedes todo lo que tiene que ver con curiosidades sobre los personajes y sobre sus creadores, que es lo que a mí me gusta mucho compartir con ustedes. Y bueno, pues sin más, amigos, porque siento que nos va a faltar tiempo para hablar del Caballero de la Noche, vamos a hablar entonces de Batman. Vamos a comenzar. Y bueno, su creador, o bueno, el que primero se colgó la medalla de que era el creador, porque tiempo después él solito salió y dijo, ay, bueno, les voy a confesar algo, no fui el único que creó a Batman. Pero en tanto, tenemos a Bud Kane, también conocido como Robert Kahn. Él nace en Nueva York el 24 de octubre de 1915 y muere el 3 de noviembre de 1998. Su nombre original, como ya se los mencioné, es Robert Kahn. Pero cuando empieza a estudiar ilustración, diseño y empieza a trabajar en el mundo del cómic, pues entonces decide cambiarse su nombre a un nombre más artístico, más conceptual. Y sobre todo para lo que él pensaba, pues era como más estadounidense, porque obviamente que venía de una familia inmigrante y pues con todo lo que estaba pasando de la Segunda Guerra Mundial y aquellas cosas, pues decidió cambiar su nombre y exaltar un poco más esta idea patriótica.
Y bueno, pues él, como yo les decía, nace en Nueva York, nace en una familia de clase media, le va bien, y desde muy chico, de hecho desde que estaba en la primaria, tenía gran talento para el dibujo. Su familia lo nota rápidamente, y no solo eso, sino también para la creación de historias. Así que Robert, o Bob, ya tenía muy claro qué era lo que quería hacer. Él veía las tiras cómicas en los periódicos y dijo, yo quiero hacer eso, yo quiero estudiar eso, yo me quiero dedicar a eso. Así que pues avante. Con el apoyo de su familia, pues entonces entra a la escuela de artes y pues empieza a desarrollar este talento. Además de que se empieza a hacer amigo de ilustradores que ya trabajaban dentro de lo que eran revistas cómic. Bueno, así les decían para esta época, revistas de cómic, porque bueno, eran más pequeñas y como que no estaban más centradas en lo que conocemos ahora, tal cual como el cómic. Así que pues empieza a trabajar primero como algo que le llaman artista fantasma, ¿no? Que son estos artistas que trabajan dentro de las editoriales, pero no se les daba crédito. Y ya para 1939, que es cuando él empieza a trabajar en esta editorial, que se llama National Publication, él, pues el éxito de Superman dentro de los cómics para este momento era enorme. Ya así que querían crear un personaje que fuera, pues, de cierta manera similar a Superman, pero que tuviera cualidades diferentes. Quizá cosas que Superman no tenía, pero que podrían conectar con otro sector del público. Así que es entonces cuando pues se inspiran, por lo menos en el diseño, en Superman. Pero también empiezan a inspirarse, por ejemplo, en el zorro. Ya lo conocemos todos, ¿no? También en este sí yo no lo sabía, y perdón si me equivoco al mencionarlo porque es algo difícil, ornitóptero. ¿Qué es el ornitóptero? Es un invento volador de Leonardo da Vinci. Él ya saben que era muy ingenioso y que siempre se la pasaba tratando de crear nuevos inventos. Y su fascinación pues era el vuelo y la aviación. Y este ornitóptero era una máquina justamente que era como para planear, volar. Y entonces pues él se inspira en esto. También se inspira en la película de The Bat Whisper de 1930 para crear este héroe enmascarado. ¿Hasta aquí qué te parece, Mau? Muy acertada tu reseña. Antes de dar un comentario, José Ramírez dice muy buenas tardes. Hoy anda más tranquilón, muy bien. Ángel RT dice hola, muy buenas noches. Saludos a Mau y a Iris. Saludos a todos. Sí, efectivamente, Irene, lo dices bien. La primera aparición de Batman fue en el cómic de Detective Comics, así es como se llamaba la primera edición donde sale ya oficialmente llamado Batman. Este suplemento, este cómics que salía al principio, después se convertiría en DC Comics y DC Comics compraría a Batman, así como en su momento Marvel compró Conan el Bárbaro. Conan el Bárbaro es parte de Marvel, pero no fue creado por Marvel. Son aquellos mini dibujantes y mini escritores, creadores de personajes que estaban en empresas pequeñas o iniciando su propio negocio, y aquellos no podían sostenerse y fueron, vamos a llamarlo así, compradas o adjuntadas por estos dos monstruos que llegarían a ser Marvel, DC, Irene. Gracias, Mau. Sí, ya habíamos hablado en programas anteriores de cómo de pronto estas pequeñas editoriales que tenían toda la intención de salir adelante, pues de pronto empiezan a fracasar porque no había inversionistas o estaban teniendo pérdida de artistas creativos. Y bien lo dices, la National Publications, que era una edición pequeña, es absorbida por DC Comics y entonces empiezan a desarrollar toda la idea de Batman y pues a enfocarse en este superhéroe. Él le tenían fe, iban muy bien, tenían buen instinto en esto. Así que, como dices tú, Superman debuta en Detective Comics número 27 en mayo de 1939. Y en menos de un año se convirtió en uno de los cómics más vendidos de DC Comics. Fue todo un boom donde pues la gente se sentía identificada con este superhéroe por sus características. Y de estas características que nos daba Bob Kane y su co-colaborador Bill Finger, ya se me estaba pasando,
Nos hablan de las características que querían que tuviera este superhéroe para conectar con el público. Nos dice, su superpoder es la inteligencia, ya que no tiene ningún superpoder sobrenatural. Tiene gran preparación física y avances tecnológicos. Para este momento, en el 39, ya había concluido la Segunda Guerra Mundial y estaba en este momento todo aquello del inicio, o bueno, como los coqueteos de la Guerra Fría, donde pues estaba a todo lo que da tanto Rusia con Estados Unidos en el avance tecnológico. Y todo eso también sirve de inspiración para todos los inventos que Batman presentaría. Pero su característica importante, lo dice Bob Kane, es que es millonario. Y bueno, se basan en un futuro apocalíptico, crean una propia ciudad donde tenemos a Batman y donde va a tener todo un universo para este superhéroe. Dentro de su misma tecnología, personajes que van a ser aliados y personajes que se van a convertir en sus peores enemigos, ¿no? Sí, lo dices bien. Dice nuestro amigo Jos Gaspar, dice muy buenas noches, ya llegué. Dice, hoy sí llegué temprano. Bueno. Saludos, Jos. También dice saludos para todos, Irene y Mau. Sí, lo dices bien. Batman y su creador entran dentro de esta gran grupo de ciudades creadas por sus propios escritores. A ver, Superman tiene Metrópoli. En Marvel tenemos Stan Lee creó Latveria del Doctor Doom, el reino de Latveria, que aunque se escuchaba como muy real, no lo era. Y en el caso de Batman, pues bueno, Ciudad Gótica. Hay que recordar que al principio Batman, o el alma de la esencia de Batman, está dentro de un entorno detectivesco, en donde su inteligencia es la que realiza ciertos avances al resolver casos. Ese es realmente el alma de Batman, ¿no? Un detective encapuchado que toma la justicia por su propia mano, por una trágica circunstancia que le pasa en su vida. Y mira, un dato curioso de Batman, Irene, inclusive hoy en día hay escuelas de psicología que mandan a sus estudiantes a que estudien a Batman psicológicamente. Adelante, Irene. Sí, Mau, pues es que es un personaje muy interesante. Obviamente que como todo personaje, y sobre todo cuando ya tiene tanto tiempo como lo es Batman, van a tener un desarrollo importante dentro de su personalidad. Y bueno, dice Mari Yandel, saludos maestra. Mari, qué linda, muchas gracias, saludos. Gracias por acompañarnos y por tu mensaje. Qué linda, siempre linda. Y bueno, dentro de estos cambios o esta evolución que tuvo Batman, es que al principio nuestro Caballero de la Noche sí era muy sangriento, era muy violento, mucho. En estos primeros cómics, Batman llevaba consigo una pistola y él no se tentaba el corazón para matar a sus enemigos, los asesinaba. Pero con el paso del tiempo y conforme se va haciendo más popular, los productores de DC hablan con Bob Kane y Bill Finger y le dicen, ¿saben qué? Creo que esto hay que cambiarlo un poquito porque no va con nosotros. Tenemos a Superman que no mata a nadie. Él es muy buena onda y pues también queremos que Batman sea buena onda. Y pues también tanto Bob como Bill se están fijando en esta tendencia como, bien lo dice, ciudad gótica. Le dan esta esencia oscura, gótica a este personaje y querían que dentro de su psicología pues fuera más oscura, entrar más en la psique del personaje y excavar en estos sentimientos oscuros que quizá a veces no dejamos salir, ¿no? Estos que están ahí, pero que se van desarrollando dentro de lo que es la historia de Batman y que bueno, tiene una historia como más de trasfondo y creo que de todos los superhéroes es el que tiene como esta base histórica de su pasado bien cimentada. Porque bueno, para los que no han visto Batman, ¿de qué va este personaje? Sabemos que está en Ciudad Gótica, que es hijo de un millonario, y pues se puede decir que él pues, lo tiene todo. Tiene a sus padres, tiene amor, son padres que se preocupan por él, tiene una buena educación, tiene dinero, pero de pronto esta escena se ha repetido tantas veces que ya es icónica, donde sus padres salen del teatro, en algunas le van cambiando al cine. No sé por qué cuestión, Mau, amigos, se tienen que ir o regresar a su casa. No sé por qué una limusina no los está esperando afuera.
Pero bueno, deciden caminar por el callejón más oscuro, solitario e inseguro de Ciudad Gótica, donde de pronto aparece un maleante y pues los intenta asaltar. Pero ante como la negativa de los padres, que después esa teoría va cambiando, porque otros dicen que no es que los quisiera asaltar, sino que ya iban por ellos, asesina a los padres de Bruno, que es así como se le conoce en Latinoamérica, y vemos cómo el collar de perlas de su madre se rompe y las perlas caen sobre el suelo al mismo tiempo que los padres de Bruce. Es así como se queda huérfano y se queda a cargo de Alfred, que es el mayordomo y su titular, y pues a partir de esto es donde Bruce quiere venganza, Mau. Sí, dice Jos Gaspar, Batman con la ley de Herodes, dice. Sí, así es. Mira, Batman, a lo mejor no van a estar algunos de acuerdo, pero Batman es un sociópata. Batman tiene un desequilibrio mental y tal cual que varios psicólogos han dejado trabajos hasta en la escuela para que estudien a Batman. Fíjate que en algunos pasajes, en diversas representaciones de Batman, han rescatado a ese personaje que cumple la ley con su mano. Hay un episodio en la serie de los 90 que es muy famosa, en donde Batman encuentra a unos niños que están viviendo en las cloacas y estos niños están siendo torturados o más bien están siendo utilizados por un hombre que tiene dos como tipo caimanes que viven en las cloacas de Ciudad Gótica. Y Batman se da cuenta cómo este ser los tiene trabajando para él, cómo los tortura, cómo se aprovecha de ellos. Y antes de que se acabe el capítulo, Batman lo golpea después de erradicar a sus caimanes y se ve que va a pasar el tren, sujeta al maleante entre sus brazos y le dice, en otras circunstancias te entregaría a la policía, pero en esta ocasión estoy obligado a terminar el trabajo. Y en ese momento pasa el tren y se acaba el capítulo. O sea, ¿qué te da a entender? Que realmente eliminó al villano. Eso es Batman. Y por eso este personaje, pues, no quiere decir que sea correcto, porque Batman no se trata de ser correcto, se trata de ser justo. Y por eso es tan aceptado o tan querido Batman, Irene. Sí, y aparte creo que cambia la moral de la sociedad y de las editoriales, porque se dan cuenta que con su gran competencia Marvel, pues los superhéroes, a pesar de que tratan de ser siempre correctos y de una civilidad correcta, no es siempre posible. Y además los fans de vez en cuando pues sí piden que se haga esta venganza. Y yo creo que ese villano del que hablas es Killer Croc, que es uno de los villanos favoritos bueno, para mí de Batman, que es justamente este villano que tiene esta capacidad de poder estar en las alcantarillas y de poder manipular, pues sí, a los caimanes para su beneficio. Y aunque siempre se ha mantenido Batman como este ser correcto, porque además por alguna extraña razón es el personaje favorito de los niños en DC, de pronto sí llega a matar a alguien. Hace poquito salió un número de DC y es que Batman tiene muchos universos alternos, muchos. Y en uno de esos universos, él es muy amigo de Superman, mucho. Y Superman va a tener un hijo con Luisa Lane. Y el Joker va a ser asesinado por Superman, pero Batman le dice que no, que deje que él se haga cargo. Pero pues, se le escapa el Joker a Batman, pero sin antes decirle que él va a matar al hijo de Superman. Y esto hace que Batman entre en cólera y entonces asesina al Joker. Así que es por esto atrapado, bueno, él se entrega y es ingresado a la cárcel de Ciudad Gótica. Y pues Superman lo visita de vez en cuando, pero sí, se supone que tiene que haber como una razón muy fuerte o algo que justifique el acto para que entonces Batman rompa su promesa, porque es una promesa que él hizo, de que no iba a asesinar a nadie. Tiene que estar entonces justificado para llevar entonces la asesinación, Mau. Sí, mira, hay otro capítulo que me impactó, otro pasaje que me impactó mucho de Batman. Están en un parque, esto salió en la película de Batman del futuro, que vale la pena también hablar de él, a lo mejor no hoy.
pero en ese capítulo o en esa película existe un parque donde hay uno de los seguidores del Guasón, es una niña que es psíquica y que tiene la habilidad de alterar la realidad, pero su don está fuera de control, ya no lo puede controlar ella y está desquiciando todo el parque y si continúa va a destruir la ciudad. Y todos los héroes están alrededor del parque tratando de contener el parque, pero pues el problema sigue, que está en el centro, que es la niña. Entonces la comisionada ve que voltea y ve la misma encargada del gobierno del Escuadrón Suicida y ve que Batman va al centro del meollo del problema, que es con esta niña que tiene este don. Y ella está en un columpio, Batman se acerca sin hacer ruido como siempre y está a un lado con ella. Y ella lo ve y ella inmediatamente cuando lo ve sabe lo que va a suceder porque es Batman. Y le dice a ella, voy a morir. Y Batman le dice, me temo que sí. Y le dice ella, ¿te vas a quedar conmigo? Y él le dice, todo el tiempo. En ese momento se quita la imagen, empieza el parque a volver a su normalidad y sale Batman con la niña en brazos. No se veía nada y ahí se acaba ese pasaje. O sea, ¿qué te da a entender? Que entre todos los superhéroes, el único que podía hacer lo que se debe de hacer en un momento crítico era Batman. Y él fue el único que se atrevió a ir con esa niña, eliminarla y salir en brazos. O sea, y esa es la esencia de Batman también. Son pasajes, bueno, de los que yo he visto muchísimos de Batman, de los que más me han impactado en el cartoon. Hay otros pasajes en cómics que también son muy poderosos. Adelante, Irene. Sí, pues como les decíamos, Batman es un personaje que tiene muchos trasfondos, que tiene muchas perspectivas y tiene muchos universos. En cada uno de ellos, pues va a tener esta diferencia o perspectiva del bien y el mal de manera diferente. Un universo que me gusta de Batman es cuando él mismo se convierte en el Batman que sonríe, que es una versión de Batman que ha gustado mucho a los fans. Y es que, bueno, en donde me quedé y que estaba compartiendo con ustedes, que seguramente ya lo saben, es que, bueno, el pequeño Bruce decide entonces convertirse en un vengador y hacer de Ciudad Gótica una ciudad justa, donde los asesinos y los criminales no se salgan con la suya. Así que de eso va. Y el primer gran villano de Batman pues sería el Joker. Este personaje se inspiraría en Conrad Veidt, que es un actor estadounidense que salió en la película El hombre que ríe de 1928 y esta película está basada en una obra de el grandioso Víctor Hugo. Así que se inspiran para crear este personaje, que bueno, ya sabemos que es una persona normal, que de pronto sufre un accidente químico y entonces se convierte en este personaje totalmente desquiciado, fuera de sí, que pierde la razón y que no razona mucho aparentemente y que se deja llevar por estos pensamientos que sí realmente son muy oscuros, muy profundos, sádicos, homicidas, de todo. Y entonces, como les decía, estos primeros cómics de Batman empiezan a tener muchísimo éxito. Tanto que entonces DC Comics dice, ok, vamos a ver cómo hacemos que esto funcione. Y darle cachetada a Marvel, que para este momento ni siquiera figuraba para hacer competencia. Marvel apenas estaba como aprendiendo, robándose artistas de DC. Y entonces a trabajar. Y uno de los grandes éxitos que tiene Batman después de los cómics sería la serie de televisión. Vamos a ponernos a gogo. Para el año de 1965, DC llega a un acuerdo para entonces llevar las aventuras del hombre murciélago a la televisión con protagonista de Adam West. Y aquí es donde se le da una personalidad muy diferente al Batman de los primeros cómics y de lo que sería Batman después. Es un Batman sí inteligente, ya aquí lo vemos con toda la tecnología y acompañado de otros supervillanos. Además del Joker aparece el Guasón, la Gatúbela, el Acertijo. Hasta aquí serían los únicos que aparecen.
que también, bueno, tienen esta particularidad de tener cada uno su historia de trasfondo y saber entonces por qué se vuelven villanos. Incluso en ocasiones ellos mismos se reúnen para tratar de vencer a Batman, que para este momento él ya no está solo. Peter Pup propuso sumar a este hombre murciélago un compañero, un chico, para que, bueno, las nuevas generaciones, porque aquí ya Batman ya había pasado por algún tiempo, pues se sintieran identificadas y siguieran a este personaje al lado. Así que aceptan la propuesta, pero bueno, Peter Pup primero decide que se llame Mercurio, pero obviamente que rechazan la propuesta y quieren elegir un nombre más común, por lo menos en Estados Unidos. Así que escogen el nombre de Robin, también influenciado por Robin Hood, y en esta serie de televisión, pues Batman ya no aparece solo, aparece con el joven maravilla, Mau. Sí, lo dices bien, pero mira, antes de Adam West representando a Batman, hay una serie más antigua de Batman, que es en blanco y negro. Y esa serie, no recuerdo si fue de los años 50, pero se llamaban, creo, Las Aventuras de Batman, donde salía Batman y Robin, un formato pues obviamente muy simplista, muy pobre, pero hay una serie que solamente la pueden encontrar subtitulada en blanco y negro de Batman, el live action antes de Adam West. Son pocos capítulos, pero existe esa saga. Y luego cuando surge Batman de Adam West, tiene otra competencia, que es el Avispón Verde. El Avispón Verde, con Bruce Lee como Kato, y obviamente el Avispón sería una competencia directa del programa de Batman de Adam West. De hecho, hubo una gran controversia, Irene, porque hubo un crossover classic entre las dos series en donde el Avispón Verde se enfrenta y Kato se enfrenta a Batman y a Robin de Adam West. Y generó mucha controversia porque en el guión decía que Robin vencía a Kato. Obviamente Bruce Lee pegó el grito en el cielo, iba a creer que Robin Tapia iba a ganar a Bruce Lee. Estaba como en un empate. Y bueno, eso es otra de las curiosidades de la época de Adam West como Batman. Adelante, Irene. Sí, aquí tenemos, bueno, por lo menos en esta serie de Adam West, que fue de 1966 a 1968, son 3 temporadas con un total de 120 episodios, donde, bueno, tenemos a este Batman a gogo, y que si lo recordamos ahora, pues es por 2 cosas que se le critican mucho ahora, que bueno, yo no tendría por qué, o sea, no entiendo la razón de la crítica. La primera, que es un Batman que baila. Se divierte Batman, no tiene nada de malo, todos bailamos. Y la otra es que no tiene este cuerpo atlético que caracteriza a los Batman posteriores y al Batman del cómic. ¿Qué opinas, Mau? Sí, es que era un Batman más infantil, era un Batman para la barra infantil que estaba preparada a la época. Hay que recordar que existían series como Tierra de Gigantes, existían series como Perdidos en el Espacio, y manejaban el tema de la comicidad, y Batman tenía que entrarle a ese tema. Realmente, bueno, ya lo platicaremos después, el que viene a rejuvenecer, el que viene a refrescar, por lo menos en el ámbito de la pantalla chica y grande, es Tim Burton, con su versión de Batman de los 90s, con esta versión más gótica, esta versión en solitario de Batman. Tim Burton hace una magistral maravilla, pero bueno, me imagino que más adelante lo platicarás, sobre la década de los 90s, ya con este Batman, ahí es donde surge la famosa palabra soy Batman, ¿no? De ahí surge. Pero bueno, vamos a ir a un corte. ¿Qué te parece, Irene? Ok, Mau. Bueno, amigos, ya escucharon. Vamos a un pequeño corte comercial y enseguida regresamos con más aquí en Dimensión Anime sobre Batman, así que no se vayan. En un momento regresa Dimensión Anime.
Estéreo Miku 0.1 FM. Somos tu radio. Te invitamos a que visite nuestro sitio web grupomediosmendoza.com, En donde encontrarás noticias, podcasts, reportajes, coberturas, así como nuestro canal de televisión online. además nuestras 10 radiodifusoras totalmente en vivo las 24 horas. ¿Y tú qué esperas? Vive la experiencia de Grupo Medios Mendoza. ¿Quieres saber qué hacemos en la CNDH? Trabajamos todos los días para proteger tus derechos, buscando la prevención de las violaciones de derechos humanos a través de la promoción, estudio y divulgación de los mismos, en conjunto con las autoridades para la construcción de una cultura de paz y derechos humanos. Si requieres orientación o presentar una queja, consulta cndh.org.mx o llama sin costo al 800-715-2000. En la CNDH, defendemos al pueblo. Aquí la única regla será no dejar de jugar. Corre, brinca, grita y celebra el Día del Niño y la Niña a tu manera con alas y raíces en el festival Revuelo Revoltoso. Revélate con Música, teatro, narraciones orales, laboratorios instalaciones. y mucho más. Nos vemos el domingo 28 de abril en el Centro Nacional de las Artes. Entrada libre. Busca la programación en alasyraíces.gov.mx. Secretaría de Cultura. Ya regresa Dimensión Anime. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nueva cuenta a su programa Dimensión Anime. Mi nombre es Irene Vargas y les recuerdo que estamos totalmente en vivo a través de Facebook por Estéreo Miku 0.1 FM, así que los invito a que sigan interactuando con nosotros a través del chat de Facebook. Agradecemos a todos sus mensajitos. Muchísimas gracias. José Ramírez, saludos. Ok. Y también de nueva cuenta doy la bienvenida a mi compañero muy jalisciense y amigo Mau Mendoza. Hola, Mau. Hola, ¿qué tal, Irene? Bienvenidos todos nuevamente. Y bueno, sí, aquí estamos en Dimensión Anime hablando de Batman, aprovechando los 85 aniversario del Caballero de la Noche, y que tienes toda la razón, este programa va a ser insuficiente para poder hablar de Batman completamente, y eso que no hemos tocado el tema de los cómics. Déjame comentarte nomás algo rapidísimo, Irene. ¿Cuál crees que sea el peor enemigo de Superman? ¿De Superman, Mau? Sí, de Superman, así lo digo. ¿Quién es el peor enemigo de Superman? Ay, bueno, es que Superman no soy experta. Ahí sí te quedo mal. Pero, pues que nada más conozco a Lex Luthor y pues no, Mau, te quedo mal. Sí, así es. O sea, obviamente Lex Luthor es el peor enemigo de Superman, pero en realidad el peor enemigo de Superman es su mejor amigo, es Batman, porque Batman es el único que sí vence a Superman. Tú analiza, Batman es el mejor amigo, Bruce es el mejor amigo de Clark Kent, pero cuando en ciertos universos alternos se ha requerido controlar a Superman, el único que lo logra es Batman. Batman es el único que ha vencido a Superman. Entonces, analízalo y sí, es el mejor amigo de Superman, es Batman, pero también es su peor enemigo, porque él sí lo puede vencer. Adelante, Irene. Vaya reflexión, Mau, muchas gracias por compartir. Sí, es que con el paso del tiempo, aunque trataron como de confrontarlos o de saber quién de los dos era más popular, pues Batman y Superman con el paso del tiempo se hacen amigos. Sobre todo cuando aparece la Liga de la Justicia por Joseph y Hannah, William Barbera, como les quieran decir. Ya extrañaba decir eso, Mau. Sí, ya sabemos que después sale la Liga de la Justicia, donde aquí ya pues, los personajes más sobresalientes de DC pues se hacen compañía y ahí están interactuando.
y donde no vemos que hay como esta pelea entre liderazgos, entre Batman y Superman, vemos que se llevan bien. Desde ahí ya ves amigos por siempre. Y, y también antes del corte, Mau estaba hablando de la película de Batman de 1989, dirigida por este diseñador, creador incomprendido de Disney, Tim Burton. Así que para 1989 se quiere hacer la primera película de Batman. Ya en la década de los 70 se había hecho películas de Superman y pues le había ido bastante bien. Así que ahora quisieron hacerlo con Batman, pues porque ya lo merecía. Así que como protagonista estuvo Michael Keaton, como el Joker, no podía faltar, Jack Nicholson, y bueno, como el amor del momento, estaba Kim Basinger, que bueno, era la actriz asasa, guapísima del momento. Y se hace esta película que con el paso del tiempo pues también sería un poquito criticada, sobre todo por la aparición del Joker. Pero bueno, eso ya después, cada quien. Y bueno, quiero agradecer los mensajitos que nos están mandando. A Mau tenemos más mensajitos. Dice José Ramírez, buenísimo dato, Mau, sobre la derrota de Kato. Maravilloso manejo de contenido, Irene. Gracias, José. Gracias. I love you. Y dice ellos Gaspar, es verdad. Y Ángel RT nos manda un emoji de aplauso. Muchas gracias, mami, gracias por acompañarnos y por estar siempre. Gracias. Y entonces hablábamos, amigos, de esta película de 1989, que le fue bastante bien. Batman nunca perdió seguidores, los fans lo adoraban y siempre estaba presente. Si no eran las caricaturas o en estas series live action, eran los cómics, Batman estaba en todos lados para este momento. Y yo lo recuerdo mucho por estas películas que se hicieron de él al principio, bueno, a finales de la década de los 80 y por las caricaturas, pero también, como un dato curioso, cuando apareció en crossover con Scooby-Doo, Mau. Sí, en realidad Tim Burton fue magistralmente el que refrescó a Batman en la pantalla chica y en la pantalla grande. Primero, uno de los primeros aciertos que hizo Tim Burton es devolvernos ese Batman pues violento. Otro acertado que tuvo Tim Burton es quitar el lastre de Robin y dejarlo solo. Fue también otro atributo de Tim Burton y que congenió, a mi forma de ver, uno de los más mejores guasones que ha existido en la historia, que es Jack Nicholson, ¿no? Y bueno, ahí podemos discutirlo. Pero sí, obviamente lo que hizo Tim Burton con Batman y refrescó lo que ya se había visto del Caballero de la Noche en cuestión de las décadas, Irene. Lo habíamos visto porque se nos olvidó comentarlo en las caricaturas con los super amigos. Después lo encontramos también como la Liga de la Justicia, entre otras, pero sin duda alguna Tim Burton tuvo esa magia de refrescar el personaje, ¿no? Después vinieron otros directores que, bueno, hicieron otras cosas con la franquicia, pero bueno, Tim Burton fue el mago que refrescó y devolvió el billete a DC con Batman. Definitivamente, Mau, y es que si algo tiene Tim Burton es que igual maneja esta mente gótica, esta mente oscura, esta psicología profunda. Así que él entendió bien a los personajes y quiso respetar la personalidad del cómic. Y que bueno, te digo, hay algunas críticas al respecto, sobre todo por Jack Nicholson, pero bueno, ya lo podremos discutir después, porque aquí me voy a adelantar, y perdón amigos, pero para mí, el mejor Joker es el de Heath Ledger en El Caballero de la Noche Asciende, me parece. Porque bueno, Jack Nicholson es el gran actor, ya sabíamos que iba a ser una gran interpretación, pero a diferencia fue que con Heath Ledger no se esperaba la gran cosa, era este actor joven que no tenía como la gran experiencia, venía de películas románticas y de pronto fue como wow, a mí me impactó muchísimo. Y bien, como dice Mau, después viene esta segunda película, porque bueno, a la primera le fue muy bien, que igual se pensaba que fuera con Tim Burton, pero aquí ya el señor Burton tenía otras ocupaciones y les dijo, bueno, tengo otras cosas que hacer, pero aquí les dejo el boceto, les dejo a mi bebé, ustedes háganlo
como mejor crean. Entonces, como director estuvo Matt Rivers y pues igual Buster Keaton, Michael Keaton seguía como el protagonista. Y aquí, pues ya aparecerían otros enemigos de Batman. Esta película, aunque no era de Tim Burton, respeta mucho esta parte que él dejó en la primera película. Se respetó mucho y me encantó la aparición de la Gatúbela y del Pingüino con Danny DeVito. Me parecieron muy buenos, tanto aquí como nos cuentan la historia y lo que pasa en Ciudad Gótica, Mau. Sí, sigue emulando lo que hizo la anterior película del 89, refrescando con estos personajes, una Gatúbela totalmente distinta a la Gatúbela que vimos con Adam West. Y es cierto, también un Pingüino magistral con Danny DeVito. En fin, actorazos, ¿no? Aparte que eran. Cabe mencionar que también hizo un icónico el Batimóvil. Antes de los años 90, los carros de Batman eran so-so. Después de los 90, el Batimóvil ya era también muy famoso. El primer Batimóvil, mira, yo concuerdo con la actuación del Guasón, el que tú mencionas, concuerdo también. Digamos que entre ellos dos, pero el que puso los cimientos del Guasón fue, sin duda alguna, que Jack Nicholson. Sin mencionar el Guasón, que la voz del Guasón que ha doblado por muchos años en el formato de caricatura, que ahí tenemos a un Jedi, a Luke Skywalker, sí, así es, el actor que hace de Luke Skywalker es el que le ha dado durante tantos años la icónica voz de Guasón en los cartoons y en las series animadas, Irene. Sí, lo que es los actores de doblaje dentro de la animación de Batman también ha sido muy buena. Se han cuidado mucho ese trabajo. Y respecto a esta serie de caricatura o esta serie animada de la que hablas, Mau, ya no estamos hablando de las primeras que se hicieron de los Super Amigos o de la Liga de la Justicia. Esta ya también es una serie que se hace en los 90, cuando DC ya por fin hace tratos o firma con la Warner Brothers. Ellos están interesados en llevar la animación a cabo, pero pues aquí ya estaba el éxito de las películas. DC pues no sabía qué tanto iba a funcionar de tener ya tanto a este murciélago por todos lados, porque ellos no querían sofocar al público con la imagen de Batman. Sin embargo, le dan la oportunidad. Y también esta serie que tú mencionas le fue excelente. De hecho, también por eso es que yo quedé fascinada con Batman, por estar viendo esta serie. Desde la intro, con la música me pareció muy, muy acertada. Y aquí ya es donde aparecen más villanos y conocemos mucho más la historia de Bruce. Y algo curioso de esta serie de los 90 que se encarga de hacer la Warner Brothers es que la pareja del Joker, Harley Quinn, no existía en el mundo del cómic, ni siquiera en la mente de Bob, sino que para esta serie televisiva decidieron crear este personaje que solamente iba a aparecer en un capítulo y ya. Pero fue tanta la aceptación y el gusto del público por Harley Quinn, esta chica toda alocada, que entonces sigue apareciendo constantemente en la serie de televisión y decidieron incluirla en los cómics. ¿Qué te parece, Mau? Sí, tienes razón. Harley Quinn no fue creada en los cómics, fue creada en la pantalla chica o en la pantalla grande y de ahí brincó a los cómics. A ver, otra cosa interesante que también tuvo la película del 89, de los 90s, con Tim Burton, fue el mercadeo de artículos que tuvo esa película de Batman. Fue impresionante. La colaboración entre Betsy y DC Comics y la Warner. Ya antes Betsy había hecho cosas interesantes con Michael Jackson, abrir Super Bowl, hacer comerciales con Michael Jackson, inclusive el mismo Michael Jackson en una presentación de Betsy se quemó el cabello, lo tuvieron que llevar hospitalizado, que fue mundialmente televisado, y después Betsy se aventuró a congeniar con DC, en este caso con Batman, y de ahí surgen los Betsy vasos y los Betsylindros, que también fueron muy de moda, Irene. Sí, tienes razón, Mau. Aquí yo recuerdo mucho esos vasos que mencionas y algo que también me encanta de Batman es que es muy, además de gótico, es muy art deco.
es como toda esta influencia de la arquitectura estadounidense de la década de los 30, 40, 20, 30, y se notaba el arte tal cual del cómic en estos vasos. Y sí, Batman aparecía en todos lados. Aquí, sin temor a equivocarme, es cuando empiezan a aparecer las palomeras temáticas, que bueno, no son como ahora que tienen la figura tal cual, sino que tú ibas al cine y pedías tus palomitas y venía con, aunque sea la estampa de papel, pero venía ahí. Y sí, de pronto Batman se vuelve este personaje súper ultra popular, con muñecos de acción, con la venta de Batimóvil, tarjetas conmemorativas, etcétera. Pero sí, Batman fue todo un boom, realmente. Y tenemos más mensajitos de nuestros amigos. José Ramírez dice, esa serie animada de Batman, una de las mejores y y el episodio en el cual se enfrenta al espantapájaros, una de las mejores de toda esa serie. Sí, ese episodio del espantapájaros lo recuerdo mucho. Como que esta serie tuvo estos episodios como más sobresalientes que otros. Y de hecho también a mí el villano, el espantapájaros, me parece muy interesante por cómo juega con, pues sí, con la psicología y la mente de Batman. Así que este episodio así va. Y nos dice Jos Gaspar, Harley Quinn con una carita con corazoncitos. Y no es que Harley Quinn conquistó muchos corazones. Y también aparecen personajes femeninos que apoyan a Batman. En este caso aparece la Batichica, que es, si no mal me equivoco, sobrina de Alfred. Llega a la mansión Wayne y entonces se da cuenta de que el dueño de la mansión es Batman, así que ella también pide, junto con Robin, que también, como dijo Mau hace rato, no a todo mundo le cae bien Robin, se entrena y entonces se hace partícipe de esto. En otros universos, la Batichica no es sobrina de Alfred, sino que es la hija del capitán de la policía de Ciudad Gótica. No sé tú qué dato tengas sobre la Batichica, Mau. Sí, hablas del comisionado Gordon, es hija del comisionado Gordon. Y tienes toda la razón sobre, pues, Batichica, que originalmente salió en los cómics también, Batichica, de ahí sale. Fíjate que ahí, bueno, nos faltó hablar, porque ya se nos está acabando el programa, Irene, pero nos faltó hablar más sobre los cómics, sobre la caída del murciélago, Tierras Infinitas, hablar también de estos crossover que ha hecho Batman, que han sido muchísimos. En Marvel una vez Batman se enfrentó a Hulk, en fin, o sea, en el tiraje especial de Marvel contra DC para destruir sus universos, Batman se enfrenta con el Capitán América. Hay mucha tela donde cortar. Y nos falta hablar también de Batman del futuro, que obviamente también está ligado a la historia de Batman. A ver, el intro de los 90s de la serie de Batman, creo yo, que es el más icónico de todo lo que ha hecho DC, por lo menos en televisión hasta la fecha. Creo que esa entrada es la más icónica de todo lo que han hecho. De hecho, se han hecho simulaciones a esa entrada, pero es icónica. Y mira que con una animación modesta, sin mucho trabajo y muy creativa, muy artística, muy gótica, un dibujo muy gótico. Y yo creo que en segundo lugar está el intro de Liga de la Justicia, creo que está en segundo lugar, pero sin duda, indiscutiblemente está entre las mejores openings de DC, Irene. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, es indiscutible, es el mejor, es icónico, es memorable, un gran trabajo que hizo Warner para que DC confiara en ellos y que bueno, les brindaran la oportunidad de seguir trabajando juntos, tanto así que hasta el día de hoy siguen en ello. Y sí, nos falta todavía hablar de lo que pasa con los cómics, porque yo les decía que Batman tiene muchos universos alternos. Y es que una vez que muere Bill Finger, pues ya nada más queda Bob y pues él dice, no, pues es que ya no sé qué hacer, ya había pasado muchos años, él ya estaba envejeciendo, así que pues DC le ofrece toda esta nueva camada de creadores, de ilustradores para saber y comprender a su Batman y llevarlo a las nuevas generaciones y darle otras alternativas. Que bueno, aquí ya no participaría tanto, pero se le siguen dando los créditos como creador original del personaje. También hay que recordar que de pronto que Batman muere, o bueno, no muere, sino que queda
gravemente herido por culpa del Joker, que no solamente lastima su corazón porque es quien asesina a Robin, sino porque también le rompe la columna, lo cual hace que Bruno Díaz o Bruce Wayne quede pues sin movilidad de la cintura para abajo de su cuerpo, y entonces Batman desaparece de Ciudad Gótica. Y muchas cosas que son interesantes dentro de los cómics, Mau. Sí, lo que menciona se le llama, bueno, en los cómics se le llama como la caída de murciélago, cuando se enfrenta por primera ocasión a Banner. Y bueno, pues estamos llegando al final del programa, Irene, pero pues obviamente creo que a todo el público le encantará una segunda parte de Batman, porque nos falta todavía hablar de Batman del futuro, nos falta hablar de más películas, nos falta hablar del segundo aire de trilogías de películas que tuvo Batman, en fin. Sí, además de todos los personajes secundarios que ya también tuvieron su propio cómic, su propia historia. También algo muy interesante, los videojuegos de Batman. De Arkham Asylum me parece maravilloso dentro de los videojuegos. Así que si ustedes están de acuerdo, amigos, pues vamos a tener esta segunda parte de Batman para poder compartir todos esos datos con ustedes, ¿no, Mau? Sí, así es. Mira, me desbloqueaste un recuerdo cuando hablaste de videojuegos. Obviamente hay que hablar del videojuego de Nintendo, de Batman, que era maravilloso también, que por cierto que también está basado en la película de Tim Burton. Es que lo que te digo, para donde le busques, la película de Tim Burton de Batman fue un antes y un después, por lo menos en lo que fue televisión para Batman. Adelante, Irene. Sí, amigos, pues tenemos todavía mucho que compartir con ustedes sobre el Caballero de la Noche, hasta de su canción reggaetonera que le escribieron, de todas estas, de la película de Batman Lego, que bueno, ese Batman es como arroz aparte, porque tiene una personalidad muy divertida, porque Batman nunca deja de ser Batman, y que con esto se acercó a las nuevas generaciones y del gusto de los nenes en casa. Así que bueno, ¿algo más que quieras agregar, Mau, antes de despedirnos? No, nada, agradecerte enormemente por el espacio, Irene, y pues ojalá que compartan el programa, es importantísimo para nosotros, que nos sigan ya en TikTok. Acabamos de abrir una nueva cuenta, esta nuevecita, hay poca gente, pero búsquenos como Grupo Medios Mendoza en TikTok. Estamos publicando 5 minutitos de lo mejor de cada uno de nuestros programas, así que pues desde luego ahí van a encontrar a Irene Vargas, y bueno, pues estaremos al pendiente, Irene. Ya escucharon, amigos, síganos en TikTok, síganos en nuestras nuevas plataformas para que, bueno, conozcan más de lo que en Grupo Medios Mendoza tenemos que compartir con ustedes. Y sí, yo creo que les digo siempre, gracias, Mau, por darme la oportunidad de compartir el programa contigo. Siempre lo disfruto mucho por todo lo que nos compartes y por lo que aprendo de ti. Y amigos, ya saben, si el programa fue de su agrado, ayúdenos a compartir para llegar a más personas amantes del anime, de la animación y, ¿por qué no?, de los cómics también. Por mi parte sería todo, amigos. Les recuerdo, síganse cuidando mucho y sigan muy atentos, pero muy atentos al pronóstico del clima. Nosotros nos vemos y nos escuchamos en otra ocasión. Bye. Este fue tu programa Dimensión Anime. Te esperamos en la siguiente emisión en línea.